Bueno, muy bien, vamos a comenzar la clase. Bienvenidos a todos. Hola, Esperanza. Hola, Eva. Muy bien. Vamos a tener, como era la primera clase, así presencial, una clase, como dicen en la escuela, de nivelación. Porque hay algunos que estuvieron en Facebook, ¿cómo en Facebook? No, en Zoom, conectándose. Bueno, otros no sabían, como el caso de Daniel. Y también lo difícil que es estar en Zoom. A mí me cuesta horrores. Es decir, quizás no dar la clase, pero seguir una clase o seguir un trabajo o algo, yo prácticamente me distraigo mucho, lo que les comentaba, ¿no? Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Mercedes, ¿nos puedes decir? Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este nuevo día. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Señor, gracias porque por las sacrificios, Señor. Gracias, Señor, te damos todo. Muy bien, hay un texto que siempre hemos leído y hoy lo vamos a leer nuevamente. Se encuentra en Romanos, capítulo 8. Y el verso 26, quizás este es el texto que nos ayudará a entender. Claudia, ¿me escuchás bien? No sé si vos estará pasando Miramar, más o menos por ahí. ¿Me escuchás bien, Claudia? Sí, perfecto, y gracias. Bueno, un abrazo acá de parte nuestra. Gracias, hermanos, muchas gracias. Muy bien. Cierro el micrófono. ¿Cómo? Ah, sí, ok. Bueno, el texto 26 de Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra versión dice: pide por nosotros. Y durante todo este año, Betty no me dejó el marcador. A ver, fíjate, creo que durante todo este año, bienvenida, durante todo este año hemos ido viendo lo que se llama la doctrina del Espíritu Santo. Con respecto a la doctrina del Espíritu Santo hay varias posiciones, varios puntos de vista teológicos, aquellos que no lo consideran una persona, pero podemos decir que la teología tradicional, tanto católica como evangélica, considera al Espíritu Santo una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y en este sentido, ¿no? Desde el primer momento hemos visto la primera parte, que era la parte escritural, ¿no? El Espíritu Santo en los Evangelios, el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, donde ahí cobra mayor relevancia, ¿no? Por todas las acciones, por Pentecostés y por todas aquellas otras pasajes donde se habla del bautismo del Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo en las epístolas apostólicas, especialmente en las de Pablo, la cual el apóstol Pablo le da al Espíritu Santo una trascendencia muy importante en cuanto a su manifestación en el creyente. Luego de que vimos eso, que podemos decir el Espíritu Santo en la era apostólica, más o menos generar alguna idea, ¿no? Entonces podemos decir en la era apostólica, a la semana que viene voy a traer los míos.
apostólica, donde el Espíritu Santo tenía gran relevancia, sin lugar a duda, porque en todas las iglesias que se iban fundando, siempre estaba eso de que el Espíritu Santo era transmitido en alguna medida, tanto después de Jerusalén, que fue el descenso, ¿no? Así de los Hechos 2, después el Evangelio cuando llega a Samaria, que es impuesto por la imposición de manos, después cuando ocurre ahí en casa de Cornelio, ¿no? Es decir, los distintos grupos, podemos decir distintos grupos étnicos, ¿no? A los judíos, a los medios judíos, que eran los samaritanos, a los gentiles, que eran en la casa de Cornelio, que eran romanos, griegos, ¿no es así? ¿No? Que aún el apóstol Pedro estaba predicando y dice que el Espíritu Santo cae en el medio de la reunión y toda la gente es imbuida por el Espíritu Santo. Y una de las características que se daban siempre era que hablar en lengua. No siempre fue así, porque cuando es el hecho de los samaritanos, eso no. Hay toda una charla, una discusión en cuanto a eso, pero no nos vamos a meter en esa discusión. Si alguno tiene alguna duda, bueno, se lo vamos a aclarar. Pero luego, el hecho de, en el capítulo 19, ¿no? Cuando el apóstol Pablo encuentra a unos hermanos ahí en la iglesia de Éfeso y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dicen que no, ni hemos oído el Espíritu Santo, entonces le predica a Cristo y entonces les impone las manos y desciende nuevamente el Espíritu Santo y tienen esa experiencia de hablar en lenguas, ¿no? Recuerden siempre que cuando hablamos de las lenguas hay dos teorías, podemos decir. Una, que la palabra lengua significa glosa y cuando uno toma todas las referencias que tiene a esa palabra en el Nuevo Testamento en el griego, siempre se refiere a idioma, ¿no? Y la experiencia de Pentecostés fue un milagro de idioma. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba en arameo y cada persona escuchaba qué cosa, en el lengua que viene así. A posterior, cuando uno va a 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, ahí vemos que el espíritu, que el don de lengua había adquirido ya otra característica, en la cual el apóstol tiene que corregir. Cuando estás a gran frase, ¿no? Que dice el apóstol Pablo, que prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para explicarles también a otro, que 10.000 palabras en una lengua desconocida en la que nadie entiende. Muy bien. Y después, esa corrección que hace el apóstol Pablo, después, con el tiempo de los años, llegado al siglo XX, ¿no? Podemos decir, como referencia, en 1906, ¿no? Cuando se produce la primera experiencia pentecostal, ¿no es así? Donde ya hay el hablar en lenguas tiene 2 características. Una, que es utilizada para la tarea misionera, en la cual las personas experimentaban. ¿Qué pasó? Yo creo que te veía como utilizar un... No, para nada. Estoy por el espíritu. Con el espíritu. No, conmigo no te saqué la cartera por eso. Bueno, entonces decía que acá, hace años, cuando se produce esa gran experiencia que comienza por ser el movimiento pentecostal, había como 2 actitudes también. La una era de que se levantaban misioneros para ir al campo misionero y entonces allí necesitaban el poder del Espíritu para hablar en el otro idioma donde iban, o tener la experiencia esa estática de la que hablaban esa cantidad de palabras que nadie entiende. Muy bien. Después de allí, el Espíritu, tenemos que viene, podemos decir, la era posapostólica, ¿no? Donde estuvimos hablando un tiempo de la era posapostólica, que fue los primeros siglos del siglo I, ¿no? Del siglo II, perdón, al siglo IV, ¿no? Donde allí los padres de la iglesia
también tenían una posición muy definida con respecto a la manifestación del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Una posición muy definida. En que ellos creían en la tercera persona de la Santísima Trinidad que cumplía las funciones de acuerdo a lo que estaba dado en la palabra. Especialmente con respecto a los dones del Espíritu, ¿no? Que los dones eran dados por el Espíritu, y también con referencia a la manifestación del poder del Espíritu en cuanto a la guía, en cuanto a la iluminación, en cuanto a la enseñanza. ¿No? No tanto hacia lo que después se va a llamar con el tiempo, como se llamaba en el libro de los Hechos, lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Ellos consideraban una sola experiencia, que era la experiencia de conversión. Y luego un proceso en el cual el creyente tenía un proceso de santificación. Después vamos a ver con el tiempo, lo que justo acaba hoy, pero hoy vamos a tener una clase de nivelación para que todos más o menos entiendan dónde estamos parados. Vamos a comenzar a hablar ahora ya de una experiencia que se llama dos fases. Primeramente la experiencia de conversión y luego la experiencia de bautismo del Espíritu Santo, a lo cual hay muchas referencias, y en la palabra, yo me fui de la cámara, por favor, y en la palabra, y en la palabra también hay referencias a eso, ¿no? De lo cual estamos leyendo un libro acá con Nicolás, ¿no? Que se llama El bautismo del Espíritu Santo. Después si alguno se anima, se lo prende. Es un libro muy cortito, ¿no? Pero muy meduloso, que habla de ese tema que a mí siempre me apasionó y me preocupó en mí. Muy bien, volviendo a donde estábamos, en este periodo que podemos decir los padres de la Iglesia, se llamó padres de la Iglesia a todos los obispos que surgieron desde cuando murieron todos los apóstoles, a partir de un periodo de 200 años, ¿no? Que se llamaron padres de la Iglesia. Hay una cantidad de documentación escrita, que también, si a alguno le gusta el texto, crecer en esto se llama texto mayoritario de la Biblia. Después ya lo podemos explicar. Muy bien, llegado allí aparece un movimiento, aparecen las primeras herejías, y dentro de estas primeras herejías aparece lo que se llama el gnosticismo, ¿no? No van a ver nada. No. No sé si ven. ¿Qué era el gnosticismo? El gnosticismo era una corriente religiosa traída de una mezcla entre una idea griega y el cristianismo, ¿no? Que solamente se puede conocer a Dios a través de una experiencia interior, independientemente de lo escritural. Y entonces este conocimiento no estaba dado para todos los creyentes, sino para unos pocos que eran los iluminados, los elegidos. Por supuesto, esta doctrina fue motivo de controversia, ¿no? Hasta que después, como en el año 230, 240, hubo un concilio y la eliminaron como práctica religiosa y la declararon herética, por supuesto, porque no consideraban al Espíritu Santo como persona, sino consideraban al Espíritu Santo como una influencia, como una energía, como algo que proveniente de Dios. Dios es uno, y entonces, si se había materializado en un cuerpo que era Cristo, que después algunos decían que ni hacía falta que fuese un cuerpo materializado, que sea Cristo, sino que era una emanación de Dios. Bueno, era toda una mezcla entre creencia griega, ¿no? Con respecto a toda la mitología griega, y mezcla con Cristo. Esto fue desechado, podemos decir, y llegamos a un concilio, que es el concilio de Nicea, del 323, ¿no? En el 313, acá ocurre un hecho muy importante. ¿Cuál es el 313? El 313 es cuando el emperador Constantino,
¿no? Podemos decir que del 100, desde el 66, 67, cuando la primera persecución de Nerón hacia los cristianos, ¿no? Que quemó un montón, recuerden Nerón, había en la ciudad de Roma un montón de casas, había una parte muy pobre, ¿no? Que era como gente, como una villa así, y entonces una noche necesitaba esos terrenos y prendió fuego a todo. Quemó un montón de gente y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces, para que los cristianos pararan en la Vía Apia, puso un montón de cruces y prendió fuego a todos los cristianos y iluminaban de noche en las calles. Desastre, este loco. Y a partir de allí comenzaron las persecuciones. Muchos dicen que hubo 10 persecuciones, haciendo referencia ahí a la carta en Apocalipsis a Esmirna, cuando dice que vas a tener, vas a tener una prueba de 10 días. ¿Es así? Yo estoy haciendo esas pequeñas conexiones para que más o menos podamos entender. Entonces, en el 313, el emperador Constantino tiene una visión que dice que con el signo de la cruz iba a vencer, entonces porque estaban peleados este general romano con otro general romano por el poder del imperio, y entonces todos los escudos le pintan la cruz, gana, y entonces a partir de allí se termina la persecución y le pasa a la iglesia cristiana lo peor que le podía pasar. ¿Cuál era? La unión de la iglesia con el Estado. En esa unión de la iglesia con el Estado, ahí comienza, podemos decir, los principios, lo que después se va a llamar con el tiempo la iglesia católica. En esa unión aparece, por supuesto, una cantidad de herejías, se mete dentro de la iglesia cristiana, y hay un concilio, el concilio de Nicea, en el 323, donde comienza a vislumbrarse y a darle entidad al Espíritu Santo. ¿Entidad en qué sentido? Que se lo reconoce como una de las 3 personas de la Santísima. Y así llegamos. Entonces, si alguien no entiende, interrumpa, porque es medio rápido todo, ¿no? Es una historia así. Llegamos más o menos al 400, al 430, al 450, ¿no? Y aparece un gran hombre de Dios que fue San Agustín. ¿Quién fue San Agustín? San Agustín fue un monje, ¿no? Que vivía en las regiones del Asia Menor, ¿es así? Que fue un gran hombre de Dios porque fue el primero que le dio una entidad a la doctrina cristiana. Hasta ese momento había pensamientos por todos lados, pero no había lo que se llama una teología sistemática. ¿Qué decimos de teología sistemática? Creemos en Dios por esto y por esto y por esto, creo en Jesucristo por esto y por esto, creo. Y después San Agustín crea el famoso credo, ¿no? El credo que hoy tiene la Iglesia Católica y que nosotros como cristianos también lo podemos escribir, excepto el párrafo que habla de la Biblia. No. Pero creemos en un Dios trino, creemos en Jesucristo, que es un Dios, creemos en la muerte expiatoria, creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Sí. Y ahí dice que fue concebido por orden del Espíritu Santo. Está bien, eso está bien, fue concebido pareciendo María Virgen. Lo que pasa es que después la doctrina católica que dice que María, después que tuvo a Jesús, siguió siendo algo totalmente ridículo. No hace falta ni que lo explique. No, pero bueno. Y aparte que Jesús después en Mateo 12 habla que tenía hermanos. Más allá de eso, entonces, en este credo se le da a la identidad del Espíritu Santo y es San Agustín el que comienza a decir que el Espíritu Santo tiene una acción interior en la vida de cada uno de nosotros. Pero en el 400, creo que 483 o 473, perdón, me perdón. Vamos a poner 473. En el 473 se produce la caída de Constantino, la caída de Roma en manos de los bárbaros. Los bárbaros era un ejército francés. Un incipiente ejército, no existía Francia, por supuesto, en esa época, ¿no? Y ellos toman Roma
sacan al emperador, ¿no? Y cuando esto da como, se toma esta fecha como comienzo de la Edad Media. Bueno, la Edad Media va a durar de la caída de Roma hasta el 1460, más o menos, que es la caída de Constantino. No, aquellos que fueron a la escuela secundaria, ¿vieron? Ese periodo de la Edad Media podemos decir que es un periodo donde entramos en una oscuridad de carácter religioso. ¿Por qué? Porque la iglesia oficial va tomando mucho poder, después se transforma a partir del año 600 en la iglesia católica, y entonces solamente se puede acceder al conocimiento, ¿no?, de las cosas que son de Dios, solo a través del magisterio, a través de la enseñanza, ¿no?, a través de la enseñanza de la Santa Madre Iglesia. Entonces, la Santa Madre Iglesia Católica es la que dicta todas las normas que tienen que ver con la práctica y la guía y la manera de acercarse a él. Entonces la Iglesia Católica, donde todo ese periodo no caerá tomando más fuerza, entra dentro de la Iglesia Católica la corrupción, digamos, cuando la Iglesia Católica llega entre el 850 y el 1050, fue la historia más negra de la Iglesia Católica, porque la historia de los malos papas. Sí. Sí, una pregunta con respecto a eso de la Iglesia y el Estado. Hace un tiempo se está tantos pañuelos, hay uno de los pañuelos, no está el celeste, el verde, todo esto. Hay uno que pide la separación de la Iglesia con el Estado. Yo pienso y le pregunto, si bien obviamente tiene muchas falencias la Iglesia, hablando más de la Iglesia Católica, ¿no? Pero aún así con esas falencias, ¿no puede ser que a pesar de todo eso haga que esa unión no haya hecho que las cosas no sean peores aún en la política o en el Estado? ¿Me preguntás a mí? Yo pienso que lo peor que le puede pasar a la Iglesia es estar asociada al Estado. Porque en todos los países donde hubo la separación de la Iglesia y Estado, con todos los países conocidos, de Francia para arriba y de Francia hacia el oeste, hacia el este, ¿no?, salvo los países latinos que siempre tuvimos, ¿no?, sobre todo por la colonización española, que a nosotros nos metió lo que se llama el Santo Patronato, ¿no?, que nos enseñaban en la escuela, ¿se acuerdan? El Santo Patronato decía que nosotros estábamos regidos y amparamos y aceptamos la fe católica. Entonces el gobierno le pagaba el estipendio a todos los obispos, como sigue pagando, para mantener. La asociación de Estado e Iglesia es lo peor. ¿Por qué? Porque entonces la Iglesia siempre está subordinada al Estado. Y no tiene que ver. La Iglesia no tiene que estar bajo ningún punto de vista subordinada al Estado. Que vos me digas que por estar subordinado al Estado, el Estado va a ser más cristiano. No. Sabemos que tristemente, ojalá fuese así, pero tristemente no es así porque los políticos se venden y van, ya lo vemos en Argentina, justo nosotros, que los políticos vieron un día, asumen por el Partido Radical y después se asocian a otro partido. Y después, como ellos, la gran Morocotó, ¿se acuerdan? Que en Argentina. Y en países centroamericanos donde supuestamente hay presidentes cristianos. Pero no estaría también ahí la política. Pero eso depende de la moral. No, porque el presidente, suponete, vos tomás Estados Unidos, que muchos durante muchísimos años los presidentes fueron protestantes. Pero nunca la Iglesia estuvo asociada al Estado. La Iglesia siempre fue independiente. El presidente era un miembro más de una iglesia a la cual él asistía. No le daba ninguna prerrogativa dentro de la iglesia. Por supuesto,
Él influía en su... No, porque si vos como presidente cristiano tenés que tener la moral cristiana. Entonces, eso es la suficiente barrera para que vos te comportes como cristiano. No tenés que, la iglesia te tiene que amparar. Es decir, a vos pertenecés, vos cuando salís de acá, tenés como cristiano. No, pero yo no estoy hablando simplemente de lo que la política te puede dar a nivel económico. Yo me estoy también refiriendo a la influencia que vos podés tener en la política. Entonces yo digo, si la iglesia en ese sentido no estaría unida al Estado, sacando lo económico o los beneficios que te pueda traer, eso no hace que de alguna manera las cosas no se desbanden más al estar la iglesia... Si vos me das mi opinión personal, vos tomás. Vamos, como dicen, vamos a los números. No, hoy por hoy, si uno ve cómo son los políticos, Si realmente vos vas a no ver, está si vos- influenciado en no, nada por la iglesia. No, pero siempre fue así. Fue peor muchas veces. Vos vas a la historia, en el caso personal, que a mí me encanta la historia, que justo estaba en este ataque, estaba acá, quise hablar de eso. Ahí va, en el año 850 se establece lo que se llama el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano, donde está Carlos Magno, que fue una escuela secundaria, lo sabrán eso estudiar, no sé si fue así, a mí me decían estudiar otras cosas, no sé si ahora las Antes se daba mucho más historia. ¿Qué? Antes se daba mucho más historia. Entonces, este emperador Carlomagno, que estableció lo que se llama el Imperio Romano Sacro, que era religioso, donde el catolicismo comenzó a tener un poder tremendo. Sacaba y ponía reyes. Por eso la gran frase, ¿no?, de Enrique IV, que fue rey de Francia: París, bien vale una misa. ¿Qué quiso decir? Eso era en el año 1400, más o menos. Enrique IV era de raíz protestante, ¿no? Defendía a los hugonotes ahí en Francia. Y entonces el Papa Romano le dice: bueno, si vos no te haces cristiano, no vas a poder ser nunca rey. Entonces, ahí la frase de Enrique que dice: bueno, París, bien vale una misa, y entonces se hizo católico. ¿En qué sentido? Que el poder de la iglesia, la demostración del poder de toda la iglesia de todos los siglos, siempre fue una corrupción. ¿En qué sentido? Que se vendían al mayor o al menor postor. ¿Qué decir de la época del Renacimiento? Eso ya algo hemos hablado, unas clases atrás, ¿no? Pero mi opinión, que siempre la unión iglesia-estado lo único que hace es romper a la iglesia. El estado no se reforma, porque eso depende de la moral de los estadistas. La moral del estadista es la que va a establecer las líneas a seguir. Si yo tengo un presidente que dice: no hubo fiesta, a los 10 minutos hubo fiesta, a los 3 después la fiesta, la culpa la tiene mi señora, y después la culpa la tuvo por tener el perro. Eso, en cualquier país, significa que lo bajan al presidente. Acá aceptamos nosotros la mentira como nada. Recuerden, Nixon tuvo que renunciar porque mintió. En Inglaterra, un ministro mintió y tuvo que bajar directamente. Y hacemos muchos en todos lados. Acá mienten y no pasa absolutamente. Sí. La moral de los gobernantes, con la moral de los jueces, con la moral de la sociedad, nosotros que toleramos toda la corrupción. Entonces, eso hace la imagen del país. En otros países, Nixon tuvo que renunciar solamente porque mintió. Para que uno tenga una idea de lo que fue el escándalo de Watergate. A nosotros nos pasa. Entonces, la moral no la establece la religión, la establece el gobernante. Entonces, digamos que a través de los años jamás sirvió para que la iglesia dentro de la política sirva como influencia. Todo lo peor. Al revés. Todo lo peor. La iglesia se corrompió por la política. ¿Cuánto más si llegamos a la... ¿Por qué se... Bueno, me voy a desviar 2 minutos. ¿Por qué se produce la reforma? Algo dijimos, ¿no?
¿Por qué se produce la reforma? La reforma fue en 1500. Bueno, avanzo Por la rapidito acá. protección de la iglesia, digamos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Fíjense la corrupción a dónde había llegado. Los Medici, ¿no? Vieron que Catalina de Medici, no vieron eran los gobernadores de Florencia. Y entonces Lorenzo Medici, que tenía un hijo, que se llamaba Giacomo Medici, que tenía 13 años, como era gobernador de Florencia y tenía mucha plata, se asoció con el Papa, en ese caso, que era... Bueno, se asocia y a los 13 años lo nombra cardenal. A los 13 años, como no lo podían poner de cardenal, tuvieron que esperar hasta los 16 años para ponerlo de cardenal en la curia romana. Pasan 10 años, ¿no? Se muere el Papa, ¿no? Y asume al papado ya como Medici, como León X. ¿No? Entonces, asume que es una persona que solamente le gustaba el lujo. Cuando lo coronan como papa, se gasta la mitad de toda la plata que había en el Vaticano para hacer la fiesta ¿cómo se llama? No es de coronación, pero de ascenso al papado. Equivale a, por eso se da cuenta, a 20 millones de dólares de moneda de oro. Dejó las arcas del papado medio extinguidas, sin plata. Como estaban construyendo la capilla Sixtina, lo que hoy es la gran capilla, la Basílica Sixtina, la capilla está dentro, la Basílica de San Pedro, si la capilla Sixtina está dentro de la Basílica de San Pedro. Pero cuando ustedes ven la imagen y ven esas columnas salomónicas que se llaman torcidas, porque eso es parte de la capilla. Muy bien, como estaban construyendo ahí la Basílica de San Pedro, a este león se le ocurrió, dice, vamos a vender la salvación. Claro, entonces te decían, a ver, ¿vos cómo te llamás? ¿Vos cómo te llamás? Mercedes Heinrich, no sé, el apellido que más difícil. Te hago un certificado, ¿no? Por el cual, de acuerdo a lo que vos pagabas, la Santa Madre Iglesia te perdona tantos años de pecado. Cuanto más pecados, más pegados, y así te daban, te ponían mucha plata, directamente te daban la salvación. Eso era una de las cuestiones, toda la corrupción dentro de la iglesia, que aparecieron dentro de que generaron que un cura llamado Lutero, que estaba en Francia, que estaba en Alemania, era profesor. Yo me apasiona estas cosas, pero era profesor de la cátedra en la universidad, ¿no? De la cátedra de religión, y entonces él, claro, él tenía que leer la Biblia. Entonces, cuando comenzó a leer la Biblia y comenzó a ver lo que pasaba, se reveló. No y pegaba con nada. ¿Cómo? No pegaba con nada la realidad No, que la ya. Biblia. Movimientos de fidelidad o movimientos del espíritu en contra del papado hubo siempre. Hubo siempre, bueno, lo que pasa es que la iglesia lo reprimía. Por ejemplo, en Francia, en el 1400, cuando hace la gran noche de los hugonotes, en el día de San Bartolomé, mataron a 70.000 cristianos en una noche. ¿Vieron una película que dice que da libertad y que en una noche salen a matar gente? Era exactamente lo mismo. Eso fue lo que ocurrió. Se puso tan contento el Papa que mataron tantos cristianos como los evangélicos que mandó imprimir una moneda que se llama la Noche de San Bartolomé. Por eso no lo puede llegar el papado, la terrible política. No hablemos de la Inquisición. Podemos hablar horas de todo lo que. En este periodo del 850 al 1050, que yo les quería comentar de los malos papas, era tan desastroso el Papa. Tenían mujeres, hijos, hubo uno que tenía 17 hijos, hubo una mujer que era papisa, que era película, ¿no? Era un desastre. Desastre de una corrupción moral terrible.
Sí, además, sí. Por supuesto, ahora sigue, pero se ve menos. Por supuesto, cuando vos ves que los Sale la luz. sacerdotes hacen todo ese abuso con los niños y con las niñas, por supuesto, acá no pasa nada. En Estados Unidos hicieron poner 60 millones de dólares a la iglesia. Y los sacan de esa iglesia, los trasladan a otro, llevan uno a otro. Por supuesto. Es decir, ¿por qué? Porque la iglesia está unida al Estado. Si la iglesia no estuviese en el Estado, interviene la justicia. Y por eso tanta gente descreída y es tan difícil a veces predicar, porque la gente ya tiene todos esos conceptos. Por eso tenemos que ir ahora, con esto grabamos, bueno, nos quedan 10 minutos más, le damos para adelante. Llegamos entonces, fíjense, ¿y qué pasó con el Espíritu Santo durante la Edad Media? Durante la Edad Media el Espíritu Santo, podemos decir, se aisló. Es decir, pasó a ser solamente utilizado por las órdenes monásticas. Es decir, en los monasterios había una espiritualidad asombrosa. ¿Por qué? Porque ante tanta corrupción, ¿qué fue lo que hizo San Francisco de Asís? ¿Recuerdan la película de San Francisco de Asís? Él se saca toda la ropa, ¿no? Y desnudo, deja toda la riqueza del Padre y comienza a hacer la acción, hace ese gran voto de pobreza y comienza a aislarse y hace todo un proceso de santificación, podemos decir, de aislación. En ese proceso de santificación tiene experiencias sensoriales con el Espíritu Santo. Cuando decimos experiencias sensoriales con el Espíritu Santo, decimos esa experiencia en cual la gente es tomada, tiene una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo, entonces genera un cambio profundo. Un cambio tan profundo que la persona deja de ser distinta. Ahora ustedes pueden con el tiempo enseñamos la segunda experiencia, bautismo del Espíritu Santo, que podemos hacer. En ese periodo el Espíritu Santo solamente se manifiesta en los conventos. ¿Por qué? Porque la moral había cambiado. La iglesia se había dividido entre ser una iglesia horizontal, la que fundaron los apóstoles, y la que funcionó durante los primeros 4 siglos hasta San Agustín, podemos decir, donde no había diferencia entre el clero y los laicos. Cuando aparece el clero, que es la clase dominante de la iglesia, que va a gobernar la iglesia, y aparecen los laicos, que eran los que se sentaban en el banquito, como son ahora, que era una iglesia católica, como se sentan en el banquito, el cura da la misa, terminó, te dan el cuerpo de Cristo, te transformas en un caníbal, porque te estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, son unos caníbales, ¿no? Entonces, porque dicen eso, no sé, yo lo estoy como una broma, pero ellos dicen exactamente eso, que en el momento cuando dicen, te dan la cosa y vos te estás tragando el cuerpo real y la sangre real, que se la toma el cura de Cristo. Aunque no, eso es lo que dice la doctrina católica. Por eso cuando vos te lo pones, yo me acuerdo cuando era chiquita, te lo ponías y vos tenías que dejar que se deshaga, no lo tenías que morder. Y masticar, no, estás mordiendo, Mordiendo el cuerpo de una barbaridad. Aparte que cuando hace, yo hice catequesis porque mi papá se fue. Entonces, el trato era que yo tenía que aprender también, como la de mi mamá, la de mi papá. Sí, Y sí. después elegí. Entonces, todas esas prácticas católicas, ¿no? Que generan, podemos decir, una cosa terrible, generaron durante estos 1400 años, de 470, durante estos 1000 años, que el pueblo cristiano cada vez estuviese más lejos de Dios. Y entonces había una espiritualidad, podemos decir, casi nula. Cuando aparecía gente que se rebelaba, o entraba en monasterios, o generaba un movimiento que la Iglesia Católica se encargaba de destruir. Los valdenses, los paulicianos, así podíamos nombrar muchos pequeños grupos que se generaron a través de la historia de Albert. Pero, entonces, allí el Espíritu Santo está, podemos decir, entre las paredes de los conventos, donde así hay sí verdaderas experiencias de espiritualidad
profunda con el Espíritu Santo. Luego aparece Santo Tomás, el 100, ¿no? Cuando hace la suma teológica, ¿no? 1100 o 1200. ¿No? Que hace la suma teológica donde mezcla la teología cristiana con el pensamiento aristotélico. Y así que se llama esa doctrina aristotélico-tomista. Pues mezcla el pensamiento griego de Aristóteles con el pensamiento cristiano y de allí hace su suma teológica que todavía la Iglesia católica lo sostiene en cuanto a la interpretación de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, Por San Francisco de Asís, ¿no? ¿El Papa se puso Francisco? no Creo que no sí. creo, porque el Papa nuestro es no, jesuita. A San Francisco por San Francisco de Asís se había puesto. Yo sé que es jesuita, pero no vamos a estar con el Papa nuestro, por favor. ¿Quieren? El otro día hablamos del Papa y de las costumbres papales. Pero más allá de eso, lo que estamos hablando es del Espíritu. Entonces, llegamos allí con toda esa corrupción religiosa a que Lutero dice, basta. Y allí comienza y sale el sol, podemos decir, el sol de justicia para todos los cristianos. Entonces los cristianos, a partir de Lutero, vamos a comenzar a tener ahora una experiencia directa con el Espíritu Santo. Aparecen dos cosas. Con esto terminamos y seguimos la clase. Son 5 minutos más, que me perdonen la verdad. Hay dos maneras. Está, por un lado, se produce la reforma de Lutero, ¿no? Que es Lutero, Calvino y Zwingli. Estos son, podemos decir, los magisteriales. ¿Qué significan los magisteriales? Era lo que se dedicaban a la enseñanza. Y entonces ellos tomaban, hacían énfasis en la Escritura y sometían toda la doctrina del Espíritu Santo a la Escritura. Nada fuera de la Escritura. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero no alcanzó a hacer una reforma profunda. Lutero, por decir, se quedó a mitad de camino. Porque Lutero, en el fondo, pensaba que la Iglesia Católica iba a cambiar. Por supuesto, la Santa Madre Iglesia, que va a cambiar porque está dominada, dice Santa Satanás, no se lo cambia seguro. Y perdónenme si ofendo a alguno. Pero si quiero, como dice alguno, a la prueba me remito. Más allá. Calvino fue el que armó, fue un reformador, lo conoce, le doy algunas ideas, fue un francés, ¿no? Un reformador que estuvo en Suiza, que tuvo una experiencia muy profunda, que hizo buena profesor en la facultad de Derecho. Entonces, se convierte a los 23 años. Escuchen esto. Y a los 26 años escribe su famoso libro Institución de la Religión Cristiana, donde condensa, impresionante como Dios lo capacitó a este hombre, para hacer una condensación o una teología sistemática de toda la doctrina protestante que todos nosotros, o la mayoría o de todos nosotros, sustentamos. Calvino es el que arma la doctrina. ¿Qué significa armar una doctrina? Tomar todos los textos de la Biblia con respecto a un tema y establecer una verdad teológica. Vieron que los predicadores, se habrán dado cuenta ustedes, vamos a predicar y entonces predican un tema y entonces te van citando un montón de textos, ¿no? Y todos arman, ¿y por qué citan textos? Para demostrar que en la Biblia la idea de lo que están explicando tiene fundamento en distintos sectores. Claro. Entonces, Calvino arma todo esto. Y Zwingli, que es un suizo, también está en lo que se llama en la enseñanza de la palabra. Y aparece en la Biblia, que lo tenemos nosotros, y nos consideran que la Biblia es la revelación divina de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que está libre de todos los errores. Porque nosotros entonces, por eso los católicos nos dicen
que los evangelios tienen un papa de papel. Dicen que nosotros nos sometemos a la palabra. Cualquier diferencia que podemos tener acá, nosotros, ¿qué hacemos? Nos sometemos a la palabra, ven que la palabra nos guía y nos enseña a través de la iluminación del Espíritu Santo. Pero, con esto lo dejamos para la clase que viene, aparece un grupo de cristianos que no estaban de acuerdo con esto. ¿No? Es decir, hay algo más en la experiencia cristiana. Y entonces podemos decir que a partir de Lutero, fíjense, Lutero fue 1517, ¿no? Cuando el 31 de octubre, la noche de brujas, clava en la catedral de Wittenberg las 95 tesis, ¿no? Tesis de 95 preguntas, y hace preguntas del papá o de la juventud. Es terrible, es true. Pero cuando fue una mecha que se prendió y fue como un reloj de pólvora, ¿no? Que creció, no se imagina. Creció en Alemania, en Suiza, en los Países Bajos, en España, en Inglaterra. Podemos decir que en 60 años pasaron, hasta, podemos decir, hasta 1580, ya todo el mundo que no era latino era protestante, ¿no? Y entonces, más o menos, en 1523, aparecen unos reformadores que se llamó la Reforma Radical. Nada tiene que ver con radicalidad. Radical significa en qué sentido? Que va hacia las raíces. Y esta reforma radical es ahora la que le va a dar al Espíritu Santo una entidad en cuanto a su manifestación, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué Dios mandó el Espíritu Santo? Recuerden, allá lo que dice en San Juan, capítulo 14, ¿no? Que voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él estará con ustedes todos los días. Y Él los va a enseñar y los va a guiar. Por eso la lectura de lo que hay en Romanos 8:26, que el Espíritu está dentro nuestro, que ruega con gemidos indecibles dentro de nosotros. ¿En qué sentido? Si bien en alguna manera lo puede decir con referencia a la oración, pero también lo puede decir como aquel espíritu que está dentro nuestro, muchas veces oprimido por nuestra carnalidad, y que no le dejamos a ese espíritu que se manifieste con poder y gloria dentro nuestro, para generar dentro nuestro esa transformación profunda que es producto de la obra de Dios en el cristiano. A los cuales estos reformadores de la reforma radical, que vamos a ver en la clase que viene, que no se la pierdan, por favor, van a poder ver qué cosa. Ahora, cómo el Espíritu Santo comienza a generar una transformación en el cristiano. Y allí van a aparecer todos los grupos radicales de los cuales desciende la Iglesia Bautista. La Iglesia Congregacional, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Adventista, no. Porque el adventismo sale a partir de 1830, 1840, con las visiones, que después podemos charlarlo, ¿no? Con respecto a aquellas visiones que tenía esta mujer, que eran del Espíritu Santo. Pero cuando vos tenés una visión que te da Dios, que está en contra de la palabra, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Se equivoca la palabra, tu visión es una visión verdadera. Entonces nosotros nos inclinamos que la palabra es la única regla de fe, normas, doctrinas y prácticas. La única norma de fe, norma, conducta, doctrina, enseñanza y práctica, cómo nos tenemos que unir dentro del cristianismo. Nosotros vamos a la palabra nos va a encontrar respuesta a todas las cosas.
cosas muy viejas o las cosas muy modernas. O sea, no importa lo moderno que sea, ya está revelado. Solamente hay que buscar. Esto nos lleva ahora a cada uno de nosotros a entender los propósitos. Ya vino acá el Señor a decirme que se me acabó el tiempo y decirme que se tiene que llevar a cabo. Así que el Señor nos bendiga y nos vemos el año que viene. Gracias, Ignacio.